Listo, continuemos. A ver, nos dice de esta forma, ¿ya? En esta parte estamos. A ver, ejemplo, ¿ya? Ejemplito. De descomposición canónica, ¿ya? Por ejemplo, te pueden decir hallar la descomposición canónica, ¿no? Hallar la descomposición canónica. ¿Ya? Descomposición canónica de los siguientes números. ¿Ya? Descomposición, no descomposición polinómica, ¿eh? No confundir canónica con polinómica. Descomposición canónica de los siguientes números. Canónica. Listo, compañeritos. Descomposición canónica. ¿Listo? A ver, nos ponemos algunos numeritos, ¿ya? Por ejemplo, de inmediato. ¿A qué será igual la descomposición canónica? Por ejemplo, de 720. Uno de los números muy preguntados en los exámenes. Profesor, descompongamos canónicamente. Eso es igual a, ese 72 es 8 por 9. 8 es 2 al cubo, por ese 2 que hay en ese 0, 2 a la cuarta, por 3 elevado al cuadrado, por 5. A eso nosotros le llamamos descomposición canónica. Descomposición canónica. Donde los divisores primos absolutos o los factores primos absolutos son esos. Divisores primos absolutos. En una descomposición canónica siempre vamos a encontrar eso, ¿ya? O los factores primos absolutos. Los factores primos absolutos. ¿Ya? Esos son. ¿Ya? Descomposición canónica. Otra forma, profesor, observación aquí. Ten mucho cuidado aquí. Observación importante. ¿Ya? Profe, otra forma de hacer esto. 720, por ejemplo, esta forma ustedes ya lo aprendieron en vuestro jardincito, ¿no? O en vuestros colegios, ¿no? Les han enseñado así. ¿Sí? ¿Cómo es esa descomposición canónica? Sacar los factores primos comunes, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo sacar? Mitad. ¿Cuánto es eso? 360. Profesor, mitad. 180. Mitad. 90. Mitad. 45. Tercia. ¿Cierto? 15. Tercia. 5. Y quinta. 1. Ese proceso de descomposición canónica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Miren, 1, 2, 3, 4, 2 a la cuarta. 3 al cuadrado por 5. A ese proceso le llamamos DC, descomposición canónica. ¿Ya ves? Esa es una descomposición canónica. A ver, más numeritos, profesor, más numeritos. ¿Cierto? Miren, ¿a qué es igual la descomposición canónica, por ejemplo, de 2400? Así. Ahora, otras formas prácticas en las descomposiciones canónicas que podemos hallar es esta, ¿no? Que por cada bolita se pone 2 por 5 y le elevas al número de bolas. O sea, al cerito, dicen eso, ¿no? 2 por 5 al cuadrado. 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Ese 24, ¿cuánto es, amigos? Ese 24 es 2 elevado al cubo, con eso a la quinta. Por 3 y por 5 elevado al cuadrado. Ahí está. Descomposición canónica. Descomposición canónica. Ahí estamos. Donde tenemos los divisores primos absolutos. Los divisores primos absolutos. ¿Ya? Divisores primos absolutos, o también conocido como factores primos absolutos.
factores primos absolutos. ¿Ya? Divisores primos absolutos o factores primos absolutos. Hasta ahí totalmente bien. ¿Ya? Eso es descomposición canónica. Otrita, profesor. Más numeritos. A ver. Por ejemplo, tenemos, a ver, ¿cierto? A ver, este numerito, su DC, así. Un poquito más grandecito. Profesor, ¿a qué es igual su DC de este número? Su descomposición canónica. Profesor, por cada bolita siempre se pone 2 por 5, o sea, por cada cerito. Por ejemplo, aquí no hay ni 2 ni 5, entonces yo ya voy a estar pensando en esto. 2 al cubo, al número de ceros. ¿Por cuánto? Aquí hay tercia, que sería 91, por 3. Por 5 elevado al cubo. 2 por 5 elevado al número de ceros. Este 273 que tiene, tercia que es 91. 91, ¿cuánto es? 7 por 13. ¿Listo? Descomposición canónica. ¿Verdad? Eso es nuestra descomposición canónica. ¿Ya? Nuestra descomposición canónica. ¿Cierto? Ya saben, divisores primos absolutos. ¿Ya? Por ejemplo, me pueden decir, ¿cuántos divisores? A ver, aquí también hay otra observación, ¿no? Te pueden decirte, ¿cuántos divisores primos absolutos tiene? Entonces diremos lo siguiente. Cantidad de divisores primos absolutos que tiene va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisores. En esa observación. ¿Cuántos divisores tiene ese número? Por ejemplo, te pueden decir. Entonces justamente vamos a pasar ahorita a eso. ¿Cuántos divisores tiene? ¿Cómo? Para hallar la cantidad de divisores a los exponentes le sumas más 1. O sea, a esa descomposición canónica. Por eso es importante la descomposición canónica, hijos. Si no sabemos descomposición canónica, nos vamos a perdernos. Más 1, 4. 2, el otro 4. El otro 2 y el otro 2. Multiplicados, ¿cuánto nos dará? A ver. 16 por 4, 64, ¿no? A ver, si no también ponemos 8 por 8, 64, ¿verdad? 64 por 2, 128, ¿no? ¿Listo? Tiene 128 divisores. Y así muchos más que nos pueden pedir. Eso es una descomposición canónica, chicos, ¿ya? Una descomposición canónica que es muy importante. Y esa descomposición canónica es única, ¿ya? Entonces, un número no puede tener dos descomposiciones canónicas. Siempre, todo número tiene descomposición canónica único. Para hallar cualquier tipo de divisores, así como cantidad de números, cuántos divisores primos, cantidad de divisores de un número, suma de divisores de un número, producto de divisores de un número, suma inversa de divisores de un número, para todos ellos nosotros necesitamos descomposición canónica. Si no tenemos descomposición canónica, no puedo realizar ninguna operación en este capítulo. Entonces, hablado de la descomposición canónica, y ya sabemos de que a quienes se le aplica esto, a los números compuestos, empezamos entonces con la segunda parte o la tercera parte de este capítulo, que viene a ser estudio de divisores de un número. Entonces, borremos, profesor, borramos, compañeritos, y tenemos lo siguiente, ¿ya? Estudio de divisores. Entonces, aquí viene el famoso estudio de divisores de un número entero positivo, ¿ya? Primero vamos a empezar por la cantidad de divisores, luego pasamos a suma de divisores, luego pasamos a producto de divisores, luego pasamos a suma inversa de divisores. Entonces, primero, empezamos, ¿cierto? Ponemos esto, estudio de divisores, ¿ya? Estudio de divisores.
Estudio de divisores. ¿Ya? Estudio de divisores. De un número, ¿sí? De un número entero positivo. ¿No? De un número entero positivo, compañeros. ¿No? Subrayémoslo bien. Creo que de un número entero positivo. De un número entero positivo, ¿no? Entero positivo. Listo. Primero hablemos de la cantidad de divisores. ¿Cómo nosotros determinamos la cantidad de divisores de un entero positivo? Entonces ponemos 1, profesor. 1. Cantidad de divisores. Cantidad de divisores. ¿No? ¿Cómo determino la cantidad de divisores de un número entero positivo? Entonces, veamos eso. Al cual también nosotros lo simbolizamos de esta forma, ¿no? Profesor, una forma de abreviar eso es así, cantidad de divisores de n, ¿no? Así, cantidad de divisores de n. Entonces, aquí hay una nota. Por ejemplo, nota importante, ¿no? Nota importante. Los números se clasifican de acuerdo a la cantidad de divisores en número simple, en número compuesto, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a tener en los tres casos cositas muy importantes. Por ejemplo, si mi número es igual a 1, la unidad es el único número que tiene un solo divisor. Entonces, por lo tanto, en cantidad de divisores, por ejemplo, dice, cantidad de divisores de n va a ser 1. Tiene un solo divisor. ¿Y quién es ese único divisor? Es la unidad. Pero sin embargo, si n es un número primo absoluto, es un número primo absoluto. Número primo. ¿Verdad? Número primo absoluto. Si n es un número primo absoluto, entonces, compañeros, ¿qué vamos a decir? 2 puntos aparte. Profe, si es primo, ¿recuerdan los divisores de un número primo? ¿Quiénes son los divisores de un número primo absoluto? Profesor, solo tiene 2 divisores los primos absolutos. El 1 y el mismo. Entonces, en cantidad de divisores es igual a ¿cuánto? Es igual a 2. ¿Entienden? Entonces, la unidad es el único que tiene un solo divisor. Los números primos tienen con precisión 2 divisores. ¿Listo? Siguiente. Profesor, aquí tenemos. Si n es un número compuesto. Si n es un número compuesto. Número compuesto. ¿Ya? Si n es un número compuesto, 2 puntos aparte, este es número primo absoluto, número compuesto. Si n es un número compuesto, entonces, ¿qué hacemos aquí?
Profesor, antes de hallar la cantidad de divisores de un compuesto, tienes que hacerme la descomposición canónica. Digamos la descomposición canónica de este número compuesto es así. Profesor, DC, descomposición canónica. Entonces, ¿qué voy a decir? Si tenemos una descomposición canónica así, donde estos vienen a ser los divisores primos absolutos de Cn, ya hemos hablado hace ratito de eso, divisores primos absolutos de n, o también factores primos absolutos de n. Entonces, por lo tanto, ¿qué diremos aquí? La cantidad de divisores de este número compuesto, ¿cómo lo voy a hallar? Profe, a los factores o a la potencia de los factores primos absolutos le sumas más 1. Profesor, alfa más 1. Beta más 1. Gamma más 1. ¿Listo? Ahí está. A cada factor primo, a sus potencias le sumas 1. Ahí estamos, ¿no? Eso se halla así la cantidad de divisores. A los exponentes le sumas más 1. Multiplicas eso y eso es la cantidad de divisores. A ver, apliquémoslo. ¿Ya? Apliquémoslo. Más nos van a preguntar ese número compuesto. Esto es lo que más vamos a trabajar en este capítulo. ¿Ya? Ya sabemos de los primos, ¿cierto? Y la unidad. Entonces, veamos aquí. Veamos aquí, compañeritos. Hablemos de eso. ¿Ya? Hablemos de eso. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Ahora, nota importante. Nota importante. Siguiente, compañeritos. En todo número compuesto, así siempre, ¿eh? En todo número compuesto, en todo número compuesto. ¿Qué se cumple en todo número compuesto? Lo siguiente, amigos. ¿Ya? En todo número compuesto vamos a tener lo siguiente. 2 puntos aparte. ¿Ya? En todo número compuesto va a haber relaciones que se cumplen. Como por ejemplo esto. ¿Ya? Solo en los números compuestos. Nuevamente repito. Cuidado, niños. ¿Ya? En todo número compuesto tenemos lo siguiente. Que la cantidad de divisores de ese número compuesto está conformado por las siguientes características. 1, la unidad, más la cantidad de divisores primos, ¿ya? La cantidad de divisores primos, más la cantidad de divisores compuestos, profesor. ¿Ya? La cantidad de divisores compuestos. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, profesor, siempre todo número compuesto va a tener en su cantidad de divisores estas situaciones. O sea, dentro de estos divisores va a estar la unidad, los divisores primos y los divisores compuestos. ¿Ya? Eso es, profesor. Como también podemos encontrar otras observaciones. La cantidad de divisores simples. ¿Quiénes son los simples? ¿Te recuerdas quiénes son los simples? Los simples son 1 más la cantidad de divisores primos. ¿Ya ves? Ahí tenemos, cantidad de divisores primos. Profe, como también sabemos que en todo número compuesto se cumple lo esto. La cantidad de divisores de todo número siempre va a ser igual a ¿qué? Pregunta de examen, ¿no? Cantidad de divisores primos, más la cantidad de divisores no primos. ¿Ya? Cantidad de divisores primos más los no primos. Listo. Listo, compañeritos. ¿Ya? Ahí estamos. Cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores no primos. Entonces tenemos ahí, ¿ya? Los primos más los no primos. Profesor, ahí tenemos. Listo.
Suficiente eso, ¿ya? En los foros vamos a aumentar algunas cosas más. Suficiente, son conocimientos generales que ustedes deben de saber. Ejemplito, profesor, a ver, un ejemplo para ilustrarnos todas esas cositas, ¿ya? Ejemplo 1, profesor. A ver, te dicen hallar, por ejemplo, dice, ¿no? A ver, para, aunque sea voy a poner, ¿ya? Para, porque puedo preguntar muchas cosas aquí. Por ejemplo, voy a poner para 720, ¿ya? Para 700, o sea, n igual a 720. Listo, ahí estamos. Hacemos la DC de este 720. Primero, si quieres hallar cualquier tipo de divisores, te piden cantidad de divisores sí, cantidad de divisores no primos, primos, compuestos, ¿cierto? Pares, impares, múltiplos de un cierto módulo. Siempre lo primero que tienes que hallarme es su descomposición canónica. Eso es 2 a ¿cuánto? Profesor, dentro de ese 78 hay 8. Y ese 8 es 2 al cubo por ese 0 que también hay un 2. 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5. Listo. Teniendo la descomposición canónica, nosotros podemos hacer maravillas con esta cosita. Profe, una vez tenido ese teorema fundamental de la aritmética o teorema de Gauss, donde nosotros encontramos a los divisores primos absolutos, entonces, compañeritos, aquí nosotros podemos hallar muchas cosas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, profesor, por lo tanto, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, profe, 1, la cantidad de divisores. Profesor, cantidad de divisores primos, por ejemplo, de 720. ¿Cuántos divisores primos tiene 720? 1, 2, 3. Tiene 3 divisores primos. ¿Cuántos divisores en total? O si no, antes todavía, te pueden preguntar, ¿cuántos divisores simples? Profesor, los simples son 1 más los primos. Si hay 3 primos más el simple, que es la unidad, entonces aquí hay 4 divisores. O sea, pregunta de examen, ¿cuántos divisores simples tiene 720? Respuesta 4. Profesor, ¿cuántos divisores tiene 720? Eso es muy distinto. ¿Cuántos divisores de 720? Entonces, cantidad de divisores de 720. Profesor, ¿cómo le hallamos eso? A los exponentes súmale pues más 1. Profesor, a estos exponentes le voy a sumarle más 1. Entonces, si a esos exponentes le sumas más 1, entonces aquí tenemos pues, más 1, profesor, 5. Más 1, profesor, 3. Más 1, profesor, 2. O sea que, ¿cuánto es eso? Eso es 30. ¿Ya ves? Ahí tenemos 30. Profesor, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 30. 30 divisores. De esos también tú puedes hallarme cuántos divisores compuestos. A ver, profesor, si en total son 30, entonces también podrías determinarme la cantidad de divisores compuestos. ¿Cuántos compuestos tiene? Entonces, si en total son 30, profe, hay 3 primos, esto sería 4, entonces esto es 30. Entonces, esto es 3 más 1, sería 4. Entonces, ¿cuánto sería eso? 26, profesor. Habrían 26 divisores compuestos. Ahora, también te pueden preguntar, ¿cuántos divisores no primos? ¿Verdad? A ver, cita más responderemos. ¿Cuántos divisores no primos? Entonces, cantidad de divisores no primos, profesor. Entonces, nosotros diremos, la cantidad de divisores no primos, ¿a qué es igual? Profesor, cantidad de divisores no primos. ¿Quiénes son los no primos? 1 más los compuestos. Si en total hay 26 compuestos, más la unidad van a ser 27 no primos. ¿Ya ves? Si en total, mira, dice, los primos, los no primos tienen que sumar. Si en total hay 3 primos, entonces, ¿cuántos no primos? Si en total son 30, 27. Por eso es que la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores no primos siempre es la cantidad total de divisores. Y así, muchachos, podemos hallar muchos más todavía. ¿Ya? Eso es la cantidad de divisores de un número. Aquí podemos determinar la tabla de divisores. Profe, ¿podría determinar cuáles son esos 30 divisores? Claro que sí.
Eso ya lo vamos a ver en los foros, muchachos, ¿ya? Eso, ¿qué más, amigos? Nada más. Entonces ahora pasamos al segundo punto de la cantidad de divisores. Ahora viene, ¿qué cosa, muchachos? Suma de divisores de un número. Profe, ¿y cómo sumamos los divisores de un número? Veamos, pues. Entonces tenemos la suma de divisores. ¿Ya? Vamos, sigamos, profesor. Sigamos. Suma de divisores. ¿Ya? Suma de divisores. Profe, tenemos aquí la suma de divisores. Listo, compañeritos. Ponemos entonces 2 según la regla, ¿cierto? De divisores. Suma de divisores. ¿Ya? Suma de divisores. Entonces ponemos aquí suma de divisores. Suma de divisores de un número. ¿Ya? Sumemos los divisores. Entonces, profe, abreviado es así. Suma de divisores de n. ¿No? Suma de divisores de n. Profesor, aquí igualito, nota. Ya no hablemos de la unidad, ¿no? Hablemos de 2 numeritos únicamente. ¿Ya? De 2 números importantes. Si n es número primo, si n es un número primo absoluto, número primo absoluto, ¿ya? Si n es un número primo absoluto, entonces, compañeritos, ¿qué vamos a decir? Los divisores de n, por ejemplo, tiene 2 divisores. La unidad y el mismo. Entonces, ¿a qué va a ser igual la suma de divisores aquí? Suma de divisores de ese número primo va a ser pues igual a 1 más ese divisor primo, o sea, más ese número primo. Eso es la suma de divisores de un número primo absoluto. Pero sin embargo, si n es un número compuesto, listo, si n es un número compuesto. Si es un número compuesto. Si n es un número compuesto. ¿Ya? Número compuesto. Entonces n es igual a ¿qué? Primero, para hallar cualquier tipo de divisores, suma o cantidad de divisores, siempre lo primero, amiguitos, la descomposición canónica. ¿Ya? Una vez tenida la DC, profesor, ahí tenemos nuestra descomposición canónica. ¿Ya? Nuestra descomposición canónica. Donde una descomposición canónica nosotros encontramos los divisores primos absolutos o los factores primos absolutos o los factores primos absolutos. ¿Ya? Divisores primos absolutos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo nosotros aplicamos? Lo siguiente, pues. Suma de divisores de ese número. ¿Eso es igual a qué? Es esta. Es como una sumatoria. En sí es una sumatoria, ¿no? Y esta sumatoria tú lo conoces. Menos 1 por A menos 1. Siguiente. A cada uno hazle esto. Por B a la beta más 1 menos 1 sobre B menos 1. A los factores primos. Siguiente, C
a la gamma más 1 menos 1 sobre C menos 1. Ahí está. Profe, ¿así hallamos la suma de divisores? Sí. Esa es la relación de suma de divisores. ¿Ya? A ver, profesor, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, veamos, a ver. Un ejercicito para entender también este problemita. ¿Ya? Y también dentro de este suma, encontramos suma de divisores primos, suma de divisores compuestos, suma de divisores simples y bastantes así, ¿no? A ver, profesor, entonces, ¿cómo nosotros le aplicamos esto? De la siguiente forma. Profesor, veamos aquí. Entonces, hablando de suma, ¿no? Hablando de suma de divisores. ¿Listo, compañeritos? Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, diremos de esta forma. Hasta ahí estamos ok. ¿Ya? Listo, nota importante. Otro también, profesor. Nota importante. ¿Ya? En todo número compuesto, número compuesto, ¿ya? En todo número compuesto, amiguitos, ¿ya? Se cumple lo siguiente, 2 puntos aparte. En todo número compuesto tenemos lo siguiente, que la suma de divisores de ese número siempre va a ser a la unidad más la suma de divisores primos más la suma de divisores compuestos. Suma de divisores compuestos. ¿Me están escuchando? Entonces, suma de divisores primos más los compuestos. Ahí tenemos. Listo, compañeritos. ¿No? Ahí estamos. Suma de divisores primos es igual a suma de divisores compuestos más eso. Eso siempre se va a cumplir. A ver, todo lo que se cumple en cantidad se cumple en suma. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, te dice hallar. Por ejemplo, hallar nos dice suma de divisores. Suma de divisores de quién, por ejemplo. A ver, ¿de qué numerito le hallamos? A ver, le hallamos de 240 o 700. Los números que siempre preguntan son estos, ¿no? Por ejemplo, uno pequeño para entenderlo, ¿ya? 240. ¿Listo? ¿Cuánto será eso? Entonces, lo primero, muchachos, que tenemos que hacer es descomposición canónica. Entonces, observación importante. Descomposición canónica. Entonces, por lo tanto, 240, a ver, 2 a la cuarta, en ese 24 hay 2 al cubo, 8 por 3, ¿no es cierto? Entonces va a ser a la cuarta. ¿Por cuánto? Por 3 y por 5. ¿Listo? Ahí está nuestra descomposición canónica. Lo primordial que debes tener, sobre todo cuando se trata de sumar divisores. Entonces, profesor, siguiente, ya sabes que estos son sus divisores primos absolutos, o también conocido como factores primos absolutos. Listo, entonces, profesor, ¿qué nos pueden pedir aquí? Miren, por lo tanto, lo primero de repente te pueden pedir de suma de divisores primos. Suma de divisores primos. ¿Cuántos suman los divisores primos de 240? Solo va a tener 3. Ahí están, el 2, el 3 y el 5. Profesor, los divisores primos suman 10. ¿Cuántos suman los divisores simples, por ejemplo, te pueden pedir? Divisores simples. A la suma de divisores primos les aumentas más la unidad, o sea que ¿cuánto van a sumar? 11. ¿Ya ves? Suma de divisores de 700, de 400 o de 240. Entonces, en este caso, ponemos suma de divisores ¿de quién?
de 240. Entonces, ¿cuántos suman los divisores de 240? Facilísimo, profesor. ¿Ya? Ahí tenemos cada uno de ellos. Ahí tenemos cada uno de ellos. Entonces, sumamos los divisores. A los exponentes, a los factores primos absolutos, le sumas más 1. Entonces, por lo tanto, 2 a la quinta menos 1, menos 1. Listo. 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 menos 1. Siguiente. 5 al cuadrado menos 1, 5 menos 1. ¿Ya? Ahí estamos. Listo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Desarrollamos, amiguitos, entonces diremos de esta forma. 31, ¿no? 32 entre 1, 31. Menos 1, ¿no? 31. ¿Por cuánto? 9 menos 1, 8. Entre 2, 4. Por, siguiente, ¿cuánto, muchachos? 25 menos 1, 24. Entre 4, 6. ¿Ya ves? ¿Y eso cuánto sale, amiguitos? 24, 31 por 4 sería 124, ¿no? A esos 124 le hay que multiplicarle por 6, que sería 744. ¿Ya ves? Ahí estamos. Así se suman los divisores. O sea, ¿qué quiere decir? Esos divisores, sus divisores suman 744. ¿Me entienden? Eso es la suma de divisores. ¿Me están escuchando? Es suma de divisores. Profesor, mucho cuidado con eso, ¿no? Suma de divisores, ahí podemos encontrar muchas otras cosas más. Vamos, 3. A ver, pasamos al tercer punto. Espero que hayan entendido, ¿ya? Aplicando la formulita de suma de divisores. Listo, vamos, siguiente. 3. Suma inversa de divisores. Entonces, tenemos algunas cositas más. A ver, vamos, profesor. ¿Cómo nosotros hallamos la suma inversa de divisores? Vamos aquí. Problema absorto 3. Ya sabemos hallar cantidad de divisores. Vamos, 3. Ahora hay que aprender cómo se halla la suma inversa de divisores. Entonces ponemos aquí suma inversa, ¿no? Suma inversa de divisores, ¿no? Suma inversa de divisores, compañeros, ¿no? Ahí tenemos suma inversa de divisores, o sea, suma inversa de divisores, ¿no? Suma inversa de divisores. ¿Y a qué es igual suma inversa de divisores? Aquí es de manera directa, ¿no? Definamos. La suma inversa va a estar en función de la sumatoria de divisores. Va a depender de la suma de divisores, ¿ya? Entonces, suma inversa de divisores de un número, suma inversa de divisores de cualquier número siempre va a ser a la suma de divisores del número sobre ¿quién? Sobre el mismo número. En algunos sale una fracción, en algunos raras veces te sale un entero esto, ¿ya? Esa es la fórmula. O sea, profesor, suma inversa de divisores es a la suma de divisores sobre el número, sí. Eso es. Por ejemplo, si a ti te dicen, a ver, un ejemplito, aquí. Por ejemplo, te dicen, a ver, con el otro ejercicio que tenemos allá, te dicen hallar, sobre todo, hallar cuánto será suma inversa de divisores de cuánto, de 240, por ejemplo. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto sumará la suma inversa de divisores? 240. Entonces, por lo tanto,
Como yo ya tengo la suma de divisores, profesor, observación importante. Como yo ya tengo la suma de divisores de 240, eso lo hemos hallado. Acabamos de hallarlo, profesor. ¿Cuánto es suma de divisores de 240? Profesor, la suma de divisores de 240 me salió 744. ¿Ya ves? Eso me salió, 744. Listo. Como yo ya tengo la suma de divisores y tengo n, entonces por lo tanto diremos respuesta. Pues. Entonces, para hallar la suma inversa de divisores, necesariamente debo tener la suma de los divisores. Si tengo la suma de los divisores, ya puedo hallar la suma inversa de divisores. Entonces diré suma inversa de divisores de 240. Eso va a ser igual a ¿qué? A la suma, te está diciendo, suma de eso. Entonces 744 sobre ¿cuánto? Sobre el número 240. ¿Ya ves? Profesor, aquí lo puedes simplificar o también podría estar así. Hay exámenes que ha venido simplificado, pero también hay exámenes que solo vino así. Como quieran, ¿ya? Eso va a depender de acuerdo. Entonces lo dejaremos así, profe. Ahora, si quieres, sácale mitad, sácale cuarta, sobre todo, sácale de repente algún factor. A ver, tercia tiene profesor, sí tiene tercia. Entonces, sácale tercia, todo lo demás. Eso ya es habilidad de cada uno de ustedes en la simplificación. Eso es suma inversa de divisores de un número. Entonces, la suma inversa de divisores de un número, ¿de qué depende, muchachos? Depende de la... Sobre todo, suma inversa depende de ¿quién? De la suma de divisores. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener la suma de divisores para determinar la suma inversa de esos divisores. Entonces, compañeritos, ahora hablamos de quién, amiguitos. Ahora hablamos del punto 3 o punto 4, producto de divisores. ¿Cómo nosotros hallamos el producto de divisores de un entero positivo? A ver, profesor. Siguiente punto. No hay mucho que hablar aquí, ¿no? Suma inversa de divisores. ¿Hay algunos casos especiales? Sí. Pero eso ya lo veremos en los foros, amigos. ¿Ya? Eso es una suma inversa de divisores. Siguiente, amigos. Y tenemos estas cositas. ¿Ya? Listo. Aquí tenemos. Profe, mírese. 4. Producto de divisores. ¿Cierto? Producto de divisores. Producto de divisores. ¿Ya? Producto de divisores. De un número entero positivo, obviamente, ¿no? ¿Cómo nosotros determinamos producto de divisores de un número? ¿Ya? Hablemos, definamos. También depende de otro que ya hemos hecho. ¿Cómo es el producto de divisores de un número entero positivo? Entonces, veamos lo siguiente, amiguitos. El producto de divisores, por ejemplo, de un número entero positivo, es esto, ¿no? Producto de divisores de n. Eso es igual, amigos, a n, es el número, elevado a la cantidad de divisores de ese número, pero dividido entre 2. Así. O si no, también, si no es así, si no te lo ponen esta relación, también te la pueden poner con su raíz cuadradita. Profesor, también de esta forma. O podría ser también así. O si no, también podemos poner de manera directa, aunque sea lo igualamos aquí. Lo igualamos, ¿no? Si no, también podría ser así. A la raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de divisores de ese número. Entonces, profesor, lo que yo estoy viendo es que aquí voy a necesitar es la cantidad de divisores. Así es. Y ya sabes cómo hallar la cantidad de divisores. Entonces, por ejemplo, te pueden decirte un ejemplito
A ver, profesor, un ejemplito. Te dicen hallar, compañeritos, hallar. ¿A qué será igual producto de divisores de 720, por ejemplo? ¿Cuánto será la multiplicación de divisores de 720? Entonces, profesor, ¿cómo hallo eso? Primero lo primero, la descomposición, ¿cierto? Listo, 720. Para hallar el producto debo necesitar el número o la cantidad de divisores. Para eso yo necesito descomposición canónica, que aquí es 2 al cubo, 2 a la cuarta, por 3 elevado al cuadrado, por 5. Ahí está, profesor. Eso es tu descomposición canónica, ¿cierto? Una vez tenido la descomposición canónica, ya sabemos, reconocemos a quiénes, a los divisores primos absolutos o factores primos absolutos. Entonces, lo primero, vamos aquí, necesito cantidad de divisores. Entonces, la cantidad de divisores de 720 va a ser igual a ¿qué? Exponentes más 1. Exponentes más 1. Aquí es 5, aquí es 3 y ahí es 2. Profe, ¿cuánto? 30. 720 tiene 30 divisores, eso ya lo hemos hecho más adelante. Entonces, por lo tanto, voy a decir pues respuesta, ¿no? Y hemos hallado el producto de divisores. Entonces tú dirás, producto de divisores de 720. ¿Y eso es igual a qué? Ese producto de divisores, amiguitos, va a ser para lo siguiente. Profe, hay dos cosas. Puede ser el número, así, 720 a la 30, así simplemente, o también en su descomposición canónica. Por ejemplo, el número descompuesto canónicamente es 2 a la cuarta por 3 elevado al cuadrado por 5. ¿Y todo esto a la cuánto? A la 30. Todo es elevado. Lo repartes esta potencia a cada uno de ellos. Y en las alternativas podría estar esto. 2 a la 120 por 3 elevado a la 60 por 5 elevado a la 30. Ahí estamos. Eso es producto de divisores de un número. Si no está, a ver, hay dos respuestas que podrían estar así o podrían estar así. ¿Me están escuchando? Eso es producto de divisores de un entero positivo. Suma inversa de divisores, ¿ya? Suma inversa y producto de divisores. Vamos, muchachos, ¿qué más podemos hablar aquí? Siguiente, función de cofactores. Indicador de un número también podemos hablar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace un indicador de un número o función de Euler? Vamos, hablemos de eso, ¿no? A ver, profesor, hablaremos de eso, ¿ya? ¿Qué es lo que nos indica o qué hace el indicador de un número? ¿Ya? Tengamos mucho cuidado de eso, ¿no? Indicador de un número. Entonces, compañeritos, tenemos lo siguiente, ¿no? Eso va a depender, sobre todo, 4 o 5. Indicador de un número. Ponemos eso. Este indicador ya hemos hecho en fracciones, ¿ya? Cuando nos han preguntado la cantidad de fracciones, sobre todo, indicador de un número. De un número entero positivo, obviamente, ¿no? Entonces, borremos todo esto. Y vamos a hablar uno solo, ¿ya? De todo esto. Indicador de un número. Listo, compañeritos. Indicador de un número. Indicador de un número.
cual también lo simbolizamos de así. Indicador de un número. ¿Ya? Vamos a poner de n, ¿cierto? Profe, ¿cómo es este indicador? Este indicador es interesantísimo. ¿Qué determina el indicador de un número? Determina con cuántos números será pese el número y menores a él. ¿Ya? Y eso depende de dos cositas también. Nota importante. Nota importante. La pregunta es de esta forma. ¿Ya? Va a depender de dos cositas importantísimas, ¿no? Si n es un número primo absoluto, si n es un número, ¿ya? Número primo absoluto, ¿ya? Número primo absoluto. Entonces, amiguitos, ¿con cuántos números será pese este número? O sea, así. ¿Con cuántos números enteros positivos menores a él con los cuales va a ser pese? Entonces, en caso de que sean